hermanos, vamos a empezar orando y luego leeremos el Salmo 87. Es un salmo hermoso que habla de la salvación de Dios entre los gentiles. Así que vamos a orar al Señor. Tenemos hoy un culto de bautismo, así que estamos contentos. Aleluya. Vamos a orar a nuestro Padre y luego leeremos el Salmo 87. Gloria a ti, Padre. Gracias a ti por tu Hijo, Jesucristo. Gloria a ti por su bendito, precioso Evangelio. Por medio de su sangre derramada tenemos la absolución, el perdón del pecado. Y a través también de la entrega del Espíritu Santo tenemos un nuevo corazón, una nueva naturaleza que te ama a ti, que se deleita en tus mandatos y, vive enamorado del Señor Jesucristo. Gracias, amado Padre, por tu Hijo. Gracias por el Espíritu de Dios. Y gracias también hoy por las Escrituras. Te damos alabanza porque nos colmas de bien. Pedimos, amado Señor, que la meta de esta reunión hoy sea cumplida. Esto es, darte a ti la alabanza y la gloria por tu salvación entre los hijos de los hombres. Te damos alabanza porque cada alma bautizada es un alma que confiesa públicamente que Jesucristo y su sangre son suficientes para salvar. Amén. Y te damos gloria, Padre, porque sabemos hoy que estas aguas no tienen poder mágico. Sabemos que la salvación está únicamente en la sangre vertida en la cruz y en la bendita persona del Espíritu Santo. Amén. Que nos regenera, trasladándonos de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, sea tu nombre hoy grandemente glorificado. Fortalece a tus santos a través de esta celebración del bautismo y pedimos que tú seas el eje, el centro, el motor de todo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo y para su gloria. Y la iglesia de Dios dice amén, amén y amén. Aleluya, Señor. Amén. Vamos a abrir el Salmo 87. Es corto, pero en gran parte hoy estamos viendo un cumplimiento de este Salmo. Estamos hoy bautizando a un gentil en el contexto de una iglesia repleta de gentiles. Y estamos todos, según la carne, gentiles. Salmo 87, versículo 1. Su cimiento está en el monte santo. Ama el Señor las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab. Rahab, por cierto, es Egipto, en términos proféticos. Rahab es Egipto. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, nació allá. Y de Sión se dirá, y aquel ha nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. El Señor contará al inscribir a los pueblos, nació ahí, Selah. Y cantores y tañederos en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Por tanto, amados, hoy en esta celebración tenemos ya de entrada en el Salmo la promesa de que Dios iba a tener misericordia de los israelitas en la carne. Y ciertamente hasta el día de hoy hay 180,000 israelitas que confían en Jesús de Nazaret como su Salvador, como su Mesías y como su Dios. Pero aleluya, también según el Salmo hay esperanza para Rahab, Egipto, Babilonia, Filistea, Tiro, Etiopía, Reino Unido, Rumanía, Hungría, España, Argentina, Venezuela. Gloria al nombre del Dios de los gentiles. Y hoy vamos a bautizar a un hermano español. Bendito sea Dios, Dios ha tenido misericordia de los gentiles. Así que vamos a cantar, va a ser como un culto común y corriente. Entre alabanza y alabanza, tener la libertad de leer un texto, de orar en voz alta. Y luego después de las 3 canciones, estaremos compartiendo un mensaje sobre el significado del bautismo. Así que nos ponemos en pie y vamos a alabar juntos como congregación. Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Todos juntos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su centro. Mi corazón en toda la canción.
Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. cuando el Señor me llama a su presencia, Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza le adoraré cantando la de su grandeza poder y su infinito amor. de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gloria a tu nombre, Señor. Hermanos, si queréis vamos a abrir las canciones, no sé si las tenéis ahí mandadas, porque esta canción a lo mejor no la sabemos muy de memoria. Ahora la va a mandar el pastor y así la podemos cantar juntos todos
Dice, ¿cómo puede ser? Es una pregunta, un dilema. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Y otra pregunta muy difícil de entender, ¿cómo siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz? Pero es una realidad, hermanos, y vamos a disfrutar de ella, porque hoy celebramos la salvación de unos hombres pecadores que no se podían salvar nunca, por nada. Pero Él vino, Él decidió venir a salvarnos por medio de Él, de su ira para su gloria. Él lo hizo todo y fue su decisión soberana. Entonces, ¿cómo no alegrarnos? Si hubiera sido un poco por nosotros, no hubiera sido gozo o tanto gozo, pero ha sido por Él. Él decidió eso. Entonces, vamos a cantarla juntos. Si no la sabemos, la aprendemos, y si no, vamos a estar atentos a la letra. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. ¡Qué glorioso intercambio! Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevó hoy? Su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo. Aleluya, glorioso. Soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya,
recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Porque Jesús mi todo es. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Amén, gloria a Él. Amén. Jesús, Mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. y si perdemos todo y solo nos queda Cristo, Cristo nos es suficiente. Amén. Amén. Tomamos asientos, hermanos. Amén.
Sí, claro, si estáis al sol, tenéis la libertad también de poner la silla en otro sitio, que tenéis esta libertad también de parte de Antonio y Eva, así que no pasa nada, si tenéis que levantaros, cambiar el sitio. Sí, muy bien. Ok, amados, gloria a Dios. A ver, no veo a nadie de visita. No hay nadie aquí por primera vez, ¿no? Todas las caras me son conocidas. Pues nada, bienvenidos, gloria a Dios. Aleluya. Traigo saludos, como ya os comenté el jueves, de parte de la iglesia Caminando por Fe. Hay Pastor Juan Manuel, donde estuvimos el fin de semana pasado, compartiendo la palabra de Dios en un retiro. Así que saludos de parte de la iglesia, en el amor del Señor. En cuestión de 3 años, la iglesia haya crecido de 95 a 300 hermanos. Señor, wow, no estamos hablando de Latinoamérica, no estamos hablando de África, estamos hablando de España, península ibérica. Digo, Señor, wow, cómo Dios no está obrando en nuestro país. Y oremos también por un mover del Señor entre nosotros aquí también en el sur. Y gracias a Dios ahí vi, no en carne propia, muchos hermanos comprometidos con la iglesia local. Y esto también hace mucho bien para la congregación. Así que saludos de parte del pastor Juan Manuel Vaz, la iglesia Caminando por Fe. También agradecer a todos los hermanos que habéis estado involucrados en hacer posible el tema del culto. Antes que nada, damos gracias al hermano Antonio, la hermana Eva, por el uso de su palacio, su castillo. Estamos muy felices de estar aquí hoy con vosotros. También al equipo que estuvo con Ramón, montando las sillas, trasladando todo. Luego los hermanos también que han estado con el tema de la comida, porque casi todos nos quedamos hoy a comer. Así que muchas gracias a todo el mundo, ¿no?, por el apoyo. Y en esto también vemos el amor fraternal. Hermanos sirviendo en el anonimato para la gloria de Dios. Amén. Ok, amados. Bien, ¿qué significa el bautismo? El título es ¿qué significa el bautismo? El mensaje hoy es temático, no es exegético. Lo que haré en cada punto, hay 5, yo citaré un texto bíblico para resaltar una dimensión del bautismo según el Nuevo Testamento. También tendré que corregir algunos errores relacionados con el bautismo, ya que seguimos en un contexto tradicionalmente católico y necesitamos tener un entendido bíblico de lo que es el bautismo. Así que en primer lugar, el bautismo significa unión con el Dios Trinitario. El texto aquí escogido es Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Y el que lo tenga, por favor, que lo lea en voz alta. Mateo 28, versículo 19. ¿No tenéis la Biblia, hermanos? Sí. Sí, Antonio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien. En primer lugar, el bautismo representa comunión con el Dios Trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús da este mandato justo antes de ascender al cielo. Los discípulos reciben la obligación de bautizar a los nuevos creyentes en el nombre del Dios Trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, lo que vamos a hacer hoy es administrar una ordenanza en el nombre de la Trinidad. Esto significa que en realidad yo no estoy realizando el bautismo en esta mañana. El que está realizando el bautismo es el Dios Trinitario por medio de su instrumento. Dios en esta mañana me usará a mí como siervo para bautizar a Pedro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por medio de los ojos de la fe, tenéis que ver al Dios Trinitario bautizando a Pedro en esta mañana. Cuando bautizamos en el nombre de otro, estamos desempeñando una actividad en el lugar de aquella persona. Todos entendemos de esto. Si tenemos una autoridad delegada en el curro, pues nosotros cumplimos ciertas funciones en sujeción a la autoridad de nuestro jefe, y este trabajo se realiza en su nombre. Esto es lo que está pasando hoy. Yo bautizo, es verdad, pero tenéis que ver al Dios Trinitario bautizando a Pedro por medio de mí, y el hermano Nicolás también estará conmigo en la piscina si el Señor así lo desea. Por tanto, hoy el Dios Trinitario declarará a todos que Pedro está en comunión con Él. Tendemos a hacer hincapié en el bautismo como una profesión pública por parte del creyente. Y es verdad, sí.
Pero también el bautismo es una declaración pública de Dios, tocante que esta persona está en comunión con Él por medio de Cristo crucificado y Cristo resucitado. Hoy pues vamos a presenciar esta ceremonia que es, por así decirlo, como una ceremonia matrimonial. Nosotros sabemos que Pedro hoy, al bajar a la piscina, no va a nacer de nuevo. Este agua no tiene poder mágico. Antonio y Eva nos caen muy bien, pero su piscina no tiene nada especial. Es agua común y corriente. Entonces hoy Pedro no nacerá de nuevo, pero bautizamos al hermano porque entendemos que ya ha nacido de nuevo. Y hoy es, por así decirlo, como la ceremonia de matrimonio. Por ejemplo, cuando un par de cónyuges se casan, ellos ya se aman antes de acercarse al altar. Entonces, por esta razón, en la ceremonia, le damos el anillo a la esposita y la esposa da su anillo al marido y declaramos en el nombre del Señor aquí, un hombre y su mujer están legalmente casados delante de Dios. Y esto es lo que está pasando hoy. Pedro no está naciendo de nuevo. El amor en Pedro hacia Dios no comienza con su entrada en contacto con las aguas. Él ya conoce a Dios, ya ama a Dios. El amor de Dios ya ha sido derramado en su corazón. Y esta ceremonia celebra lo que Dios ya ha hecho en su corazón. Así que pensado hoy en este acto como una ceremonia matrimonial. Ya hay amor antes de matrimonio y hoy es, por así decirlo, la celebración pública de que Pedro está en comunión con Dios. Martin Lloyd-Jones decía en cuanto a la unión en el bautismo, lo más importante del bautismo es que indica unión, ser ubicados en algo. El significado principal de bautismo no es limpieza, sino unión. ¿Unión con qué? Unión con el Dios Trinitario. Pedro está en la esfera del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Está en la esfera de la salvación. Está en el ámbito de la luz. Ya no pertenece a las tinieblas. Ahora hay paz entre Dios y Pedro, no por las aguas, sino por la obra salvadora hecha en nuestro hermano. Por tanto, hoy, amados, en primer lugar, entendamos que estamos celebrando unión. Y quisiera que hagáis algo muy bonito. Cuando tú estás casado y asistes a un matrimonio, no solamente te gozas con la pareja que se está ahí casando, tú también en aquel momento vuelves a pensar en tus propios votos matrimoniales, ¿verdad? Vas a un matrimonio y estás pensando en tu esposa cuando estaba peinada, ¿no? Y toda bonita y olía bien con sus joyas, etc. Y hoy más de lo mismo. Sí, nos gozamos con Pedro, aleluya, pero hoy también, amado, renueva tus votos con el Señor. Porque a lo mejor entre nosotros hay hermanos que os bautizasteis hace 10 años, 15 años. Y dijisteis al Señor, yo te voy a servir en cuerpo, en alma, yo daré mi todo por ti. Y aquí estás 10, 15 años más tarde, tibio, apagado. No estás comprometido con tu iglesia local. Los hermanos ya no te conocen. Hoy, aprovecha de esta oportunidad para renovar tus votos con el Señor. Amén. Al ver a Pedro pasar por las aguas, pídele al Señor que encienda en ti este primer amor. Amor, algunos os habéis convertido en amargados, en gente insatisfecha. Arrepentíos pues. Y hoy, por medio de esta hermosa ceremonia, renueva tus votos con el Dios Trinitario. Y que todos podamos salir de esta reunión hoy en unión con Dios, sintiéndonos de nuevo amados por Él, en paz con Él, para su gloria. En primer lugar, iglesia, hoy estamos celebrando un acto que representa unión con el Dios Trinitario. Bien, segundo texto, Romanos 6, del 3 al 4. Por cierto, este versículo también lo usaré para el tercer punto. ¿Okay? Romanos 6, del 3 al 4. Y el segundo punto es identificación. Pedro hoy se identifica públicamente con 3 sucesos en la vida de Jesús de Nazaret, nuestro Mesías. Así que el que tenga ahí, Romanos 6, 3 al 4, que le leo por favor en voz alta. Romanos 6, 3 al 4. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte?
Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros debemos una vida. Bien, 3 sucesos hay en la vida de Jesús, y estos 3 sucesos, Pedro está públicamente identificándose con estos 3 sucesos. ¿Cuáles son, según el texto, los 3 acontecimientos hay en la vida de Cristo? Muerte, sí, resurrección y sepultura. Entonces, en segundo lugar, hoy el bautismo es un acto de identificación pública con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Y esto tiene sentido, porque he dicho en primer lugar que Pedro tiene comunión con el Dios Trinitario. Pero todos sabemos que Pedro, por naturaleza, es malo, es pecador, es depravado como todos nosotros aquí. Entonces, ¿cómo puede Pedro tener comunión con el Dios Trinitario? Porque en segundo lugar, alguien murió en su lugar, alguien fue sepultado en su lugar y alguien resucitó en su lugar, a saber, el Señor Jesucristo. Por tanto, amados, el segundo punto hace posible el primer punto. Y hoy Pedro se identifica públicamente con la obra salvadora del Señor Jesús. Por tanto, nosotros hoy, de nuevo, tenemos que vernos a nosotros mismos en esta celebración. Tú y yo tenemos paz con Dios. Disfrutamos de la sonrisa de Dios gracias al Padre. Porque por naturaleza, diga lo que diga Dios, siempre hacemos lo contrario. No queremos obedecer al Señor. Los niños no quieren obedecer a sus padres. Los maridos no se esfuerzan por amar a sus esposas. Las mujeres no se esfuerzan por sujetarse a sus maridos. Y podría multiplicar más y más ejemplos. Vemos como por naturaleza, en nuestro ADN espiritual, hay perversión, hay maldad, hay corrupción. E incluso nosotros, que somos cristianos, seguimos luchando contra el pecado que hay en nosotros. Por tanto, si no fuera por Cristo, si no fuera por su muerte, sepultura y resurrección, nadie aquí tendría comunión con el Dios Trinitario. Pero toda gloria a aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Mateo 1:21 dice, llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Consiguientemente, la identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo nos da acceso a la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tenemos que entender hoy, pues, en el bautismo, que en lugar de Pedro recibir este golpe mortal del ira de Dios, Dios el Padre trató a Jesucristo como si Él hubiera vivido la vida de Pedro, como si Él hubiera vivido mi vida, tu vida. Dios hoy, por medio de Cristo, por medio de su Hijo, demuestra su perdón en la vida de nuestro querido hermano. Es que hoy también demos gracias a Dios al ver las aguas de bautismo, que estemos pensando en el Calvario, en la sepultura, en la tumba vacía, en la resurrección. El bautizado proclama que es perdonado gracias únicamente a la muerte y a la resurrección del Salvador Jesús. Y me encanta lo que dice Miguel Núñez. Él dice en su obra, Enseñanzas que transformaron el mundo, que estudiamos con los hombres hacía 3 o 4 años, Miguel Núñez dice que Cristo muere por nosotros en el Calvario, y al tercer día, Dios suelta, dice su amén. Cristo en la cruz dice, consumado es. Y al tercer día dice el Padre, amén, levantando a su Hijo sobre todo. Hoy pues, ved a los creyentes en unión con el Dios Trinitario. Y número 2, ve la muerte, la sepultura y la resurrección del Rey de Gloria Jesús. Hoy tenemos delante de nosotros una proclamación visible del Evangelio. Yo predico el Evangelio en nuestra iglesia local domingo tras domingo. No hay sermón que no os hable, que no os predique el Evangelio. Amén. Dios ha querido que el Evangelio sea predicado audiblemente, pero por medio de las 2 ordenanzas, Dios ayuda a nuestra debilidad, dándonos una imagen visible del Evangelio. La Santa Cena, el pan, representa, si es, el cuerpo del Señor. El vino representa su sangre. Ahí tenemos el Evangelio, la muerte de Cristo por los pecadores. Y hoy también en el bautismo, según el texto de Romanos 6, tenemos la muerte,
sepultura y resurrección de Jesús. Hoy Dios nos enseña el Evangelio visiblemente, ayudándonos en nuestra caminata cristiana. En primer lugar, hoy celebramos unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En segundo lugar, celebramos la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Ahora, en tercer lugar, y aquí estoy juntando dos aspectos de un mismo proceso, Romanos 6, 3 al 4, tercer lugar, el bautismo representa la mortificación y la vivificación. La mortificación, es decir, del viejo hombre, y la vivificación del nuevo hombre. Leamos de nuevo Romanos 6, 3 al 4. Por favor, algún hermano leyendo de nuevo Romanos 6, del 3 al 4, pensando ahora en mortificación y vivificación. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. 1, unión. 2, identificación. 3, mortificación y vivificación. ¿De qué va esto? Bueno, en el contexto de Romanos 6, muchos de vosotros ya conocéis bien este capítulo. Pablo arranca el capítulo diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo responde diciendo, de ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos más en él? Y luego suelta Romanos 6, 3 al 4. Por tanto, Pablo está hablando aquí de lo que llamamos santificación. Y en nuestra vida cristiana, este proceso de santificación tiene dos partes. Una parte negativa y una parte positiva. La negativa se llama mortificación. La parte positiva se llama vivificación. Aquí está el todo de la vida cristiana. Por tanto, en primer lugar, mortificación. Pedro hoy está diciendo públicamente que se identifica públicamente con la muerte y resurrección de Cristo, que está en comunión con el Dios Trinitario, pero también nos está diciendo que Él ha declarado guerra contra su pecado. Él está en enemistad con su carne. Él detesta la maldad que mora en Él. Y todos los bautizados decimos exactamente lo mismo. Vemos aquí que Pablo conecta el bautismo con mortificación. Sabemos que no somos perfectos. Todos metemos la pata a lo largo de la semana, ¿verdad? Y es triste. Y por eso tenemos que pedirle perdón al Señor constantemente. Pero el creyente ha declarado guerra contra su pecado. El pecado sigue en nosotros. Y estará en nosotros hasta que no estemos en la presencia de nuestro amado Salvador. Pero sí en nosotros hay una inconformidad con el pecado. Ahora nos disgusta. No nos gusta el pecado. Ya no podemos seguir sus dictados. Por tanto, tiene que haber mortificación en nosotros. Y todos los bautizados, os recuerdo, por si alguno está aquí hoy en un patrón de pecado, os recuerdo que en el día de tu bautismo, tú prometiste serle fiel al Señor. Tú le prometiste vivir una vida apartada del pecado. Por tanto, amado, mortifícate. Eres llamado a mortificar tus deseos desordenados y pecaminosos. Sabemos que los que son de Cristo tienen que crucificar su carne con todo lo que conlleva. ¿En qué cosas estamos pensando? Pues los pecados de siempre, ¿verdad? El odio, la fornicación, la avaricia, la falta de amor entre hermanos, ¿verdad? Que podemos estar a gusto con nuestros amigos que no son de la iglesia y lo pasamos pipa y bomba y bailamos. Y luego cuando estamos con los hermanos en la iglesia ni siquiera podemos sonreírles, ¿no? Nos vamos enseguida, no queremos hablar con nadie. Examinaos a vosotros mismos. A lo mejor no estáis viviendo vidas verdaderamente mortificadas. Y pueden haber ídolos en vuestros corazones. Recordad hoy que el bautismo es una declaración de mortificación. Estoy opuesto al pecado y estoy puesto para luchar contra él. Pero hay más, amados. No solamente hoy, según el texto, Pedro se identifica con el proceso de mortificación, sino también con lo que Pablo llama el andar en nueva vida.
o lo que llaman en libros de teología sistemática la vivificación. La vida cristiana no se trata únicamente de abstenerte de pecados. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, a Alina nunca le he llamado nada feo, nunca le he dirigido una palabrota, nunca le he pegado, nunca le he hecho nada malo. Y está bien que no pequemos contra nuestros hermanos. Pero la vivificación nos habla de ir más allá. Cuando el centurión te pide que vayas con él 1 milla, se dice así, ¿verdad? Tú vas a ir con él 2. Entonces la vivificación se trata de no solamente no insultarle a la hermana, no perjudicarle, no criticarle, no sembrar chismes acerca de ella. La vivificación habla del desarrollo de los frutos del Espíritu Santo. Por tanto, hacia Lina, tu actitud será una de bendición y vas a levantar a tu hermana, vas a orar por ella, vas a preocuparte. Habrá un esfuerzo extra por tu parte porque eres una nueva persona. Por tanto, no te quedes conforme hoy con decir, bueno, Pastor Will, yo no peco contra la iglesia, en esta semana no he criticado a nadie, no he difamado a nadie, no estoy formando facciones ni disensiones en el cuerpo. No te conformes con esto, hermano. Tú también has sido llamado a vivificación, a levantar, bendecir, servir, invertir tu sudor y amor en la iglesia local donde el Señor te ha puesto. Es que hoy te recuerdo hoy de nuevo de tus votos bautismales. Tú has sido llamado a ser mortificado, amén. Pero también has sido llamado a ser vivificado, a cultivar las virtudes del Espíritu Santo del Señor. Vosotros que sois, ¿no?, de Madrid, estáis contentos esta mañana, y los de Almería también esta noche, la oportunidad de ascender ya a la liga, y esto va a producir una inyección económica en Almería bestial. Y sabéis que en el mundo del deporte suelen decir que la mejor defensa es un buen ataque, ¿cierto? Y podemos aplicar la misma regla de 3 a nuestra santificación. ¿Cómo puedo yo mortificar mi pecado? ¿Cómo puedo yo detener el florecimiento de mi carne? Pues la mejor defensa es un buen ataque. Llénate del Espíritu Santo. Haz bien. Sirve a los hermanos. Ama a tu familia. Instruye a tus hijos en los caminos del Señor. Disciplínalos para la gloria de Dios. Fomente el bien. Haz lo bueno. Y luego no será tan difícil mortificar tus deseos pecaminosos. Por tanto, hoy, amados, reconozcamos que en las aguas de bautismo os estamos recordando a todos, o mejor dicho, Dios os está recordando que todos habéis sido llamados a mortificación y a vivificación. Y si no estamos andando por este camino, pidamos perdón al Señor. Pidamos perdón a Dios, y Él es gracioso. Él es misericordioso. Él es tierno. Él es bueno para con Israel. Y Él se deleita en perdonarnos para la gloria de su nombre. Aleluya. Amén. Ok, penúltimo punto, hermanos. Número 4. Esta vez entramos en Hechos, capítulo 2. Un versículo peligroso cuando pensamos en la secta de solo Jesús. Hechos 2, del 37 al 38. El que lo tenga de nuevo, por favor, que lo lea. Hechos 2, 37 al 38. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: vamos, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, esto no está en el mensaje, pero aprovecho para deciros, porque es el texto favorito de los unificitarios, los solo Jesús, dicen: arrepentíos, creed el Evangelio. Aleluya, gloria a Dios. Hay que evangelizar, ¿no? Vamos a todo momento. Que está bien. Sí, lo que voy a decir ahora no está en manuscrito, pero aprovecho para decirlo que estamos de nuevo en Almería. Ahora hay unitarios entre nosotros. Bueno, no en nuestra iglesia, pero ya los hay. Este es su texto favorito, porque aquí tenemos bautismo en el nombre de Jesús. Ahora bien, ¿por qué bautizan en el nombre de Jesús aquí? Porque todo el contexto es netamente trinitario.
Pedro había predicado un mensaje diciendo que el Padre había derramado de su Espíritu Santo. Y cuando estudiamos el sermón, antes del versículo 37, Pedro habla de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Por tanto, el contexto es trinitario. Al bautizar pues a los candidatos en el nombre de Cristo, estaban presuponiendo un contexto trinitario. Lo que no podemos hacer es decir que Pedro era unitario, que Pedro negaba la Trinidad, porque los unitarios dicen que el Padre es el Hijo es el Espíritu Santo. Y de nuevo es absurdo, porque si Jesucristo es Dios el Padre, ¿a quién oraba Jesús? Y si Jesucristo es el Padre, ¿qué hacemos con el bautismo de Cristo? Había 3 personas, bueno, Juan el Bautista también, pero tenemos a Jesús en el agua, la voz del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y luego Dios el Espíritu Santo descendiendo sobre Dios el Hijo. Entonces, cuidado con lo solo Jesús. Este texto no está negando para nada la Trinidad. El versículo presupone un marco trinitario. Pues el cuarto punto de mensaje es perdón. Perdón. El bautismo simboliza unión, simboliza identificación, simboliza santificación, lo que he tachado de mortificación y vivificación. Y número 4, simboliza perdón. Y hay otros textos en la Biblia que hacen comparten el mismo simbolismo. Por ejemplo, Efesios 5:26 dice: Cristo santificó a su iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Ahí establece un paralelismo, una conexión entre aguas de bautismo, lavamiento. Tito 3:5 habla de bautismo como el lavamiento de la regeneración. Así que bien, simboliza hoy este acto el perdón también de los pecados de Pedro. Ahora, importante, estamos en un marco tradicionalmente católico. Por si alguien tuviera la duda aquí, estas aguas no perdonan los pecados de Pedro. Repito, para que quede bien claro, yo sé que estoy predicando a evangélicos, pero bueno, siempre viene bien enfatizar esas verdades. Esta agua no le quita el pecado a Pedro. Hay una sola sustancia que puede quitar los pecados del pecador. Y esta sustancia no es el agua de la piscina. Esta sustancia se llama... Ahí está, 1 de Juan 1:9. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Por tanto, otro simbolismo que tenemos que ver hoy es el agua como la sangre del Señor. El agua no está quitándole el pecado a Pedro, pero está testificando de que sus pecados ya fueron perdonados por el Dios hombre Jesucristo. Cuando Cristo derramó de su sangre en el Calvario, todos nuestros pecados fueron quitados. Pasados, presentes, futuros. Cristo asesinó nuestras transgresiones. Cristo las aniquiló, acabó con ellos una vez y para siempre. Por tanto, nadie podrá condenarnos. Hoy, amados, entonces, en este agua vamos a celebrar la sangre de Cristo. Os lanzo un desafío. Yo sé que, por ejemplo, ahí está Ramón, Paqui, Lidia con sus gafas del sol. Casi sería bueno que coloquéis unas lentillas de color rojo, para que en el bautismo veáis más fácilmente la sangre pictóricamente de Cristo. Hoy observad en estas aguas el simbolismo de la sangre del Señor Jesús que nos limpia todo pecado. Y ya que he explicado que las aguas no perdonan el pecado, también hay otro error católico, y ellos enseñan que las aguas regeneran, hacen que el candidato nazca de nuevo. El niño bautizado es librado del pecado original y regenerado según el Vaticano. Pero de nuevo, queridos hermanos, sabemos que el agua no hace nacer de nuevo, porque el único agente que puede hacernos nacer de nuevo es exactamente el Espíritu Santo. Por tanto, queridos amados, de nuevo, queridos hermanos, amados hermanos, hoy tengamos presente que el agua representa la sangre, el perdón del pecado en el Señor Jesús. Y aprovecho también para resaltar otra cosa y
estoy pensando de nuevo en el conflicto con el catolicismo. Las personas que fueron bautizadas en el día de Pentecostés eran aquellas que habían creído en la predicación de Pedro. Pedro predica el Evangelio. Cristo ha muerto por los pecadores. Cristo ha resucitado. Vosotros sois pecadores. Arrepentíos. Y aquellos que creyeron fueron bautizados. Ahora, ¿por qué entra este texto en conflicto con la práctica de la Iglesia Católica? Por la fe primero. ¿Ah? La fe. Primero. ¿A quiénes bautizan sin creer? A los peques, a los párvulos, ¿verdad? Y de nuevo, si os fijáis en el primer texto que leí hoy en el estudio, Mateo 28, 19, haced discípulos bautizando a los discípulos, no bautizando a los niños, no bautizando a los peques, bautizando a aquellos que creen en el Evangelio. Y aquí más de lo mismo. Hoy pues de nuevo, bautizamos a Pedro porque Pedro ha profesado fe pública en el Señor Jesucristo. No bautizamos a niños, bautizamos a aquellos que disfrutan del perdón de todo pecado en Cristo. Y así nos acercamos al último punto hoy, y luego pediré a Pedro que salga para leer su testimonio y después bajaremos a las aguas. Se ha puesto igual, se nota que está peinado y todo, muy bien, Pedro, has hecho bien. Gloria a Dios. En quinto lugar, último texto de hoy, amados, Mateo 3, del 13 al 16. ¿Okay? Mateo 3, del 13 al 16, y con esto ya acabamos la lectura. Mateo 3, del 13 al 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. A Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Gracias, hasta ahí, perfecto, hermano, excelente. 1, unión. 2, identificación. 3, santificación, que hemos descrito como mortificación y vivificación. 4, perdón, que es un lavamiento según el texto bíblico. Y número 5, para acabar, lealtad a Cristo. Como regla general, enfatizamos este punto cuando hablamos de bautismo, ¿verdad? Que el hermano va a pasar por las aguas para declarar públicamente que es del Señor. Casi siempre pensamos de esta manera, es cierto, pero solamente hay una parte de una verdad más amplia en la palabra tocante a la enseñanza bautismal. Número 5, pues hoy Pedro está profesando lealtad, fidelidad a su amo, a su creador, a su Dios, a su Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la cabeza de Pedro pasó por las aguas del bautismo. Y si Cristo pasa por las aguas del bautismo, y tú y yo somos cristianos, pues es de suponer que vayamos a pasar también por las aguas del bautismo en obediencia a nuestro Maestro. Ahora bien, aquí hay una duda, y muchas, a lo largo de los años, diferentes hermanos me han hecho esta pregunta, pero pastor, si tú me has dicho antes que el bautismo simboliza el perdón de los pecados, y Jesucristo se bautiza, ¿tú crees que Jesucristo es pecador? Y yo le digo que no. Pero si Jesús no tiene pecado de que arrepentirse, ¿por qué es Jesús bautizado? Os pregunto, ¿por qué? Sí, milagros. Es el modelo de su muerte y resurrección. Un ejemplo palpable. Habla de cumplir el mandamiento. Sí. Que no sé explicarlo, pero... Sí, está cumpliendo con el mandato del Padre. Yo he cumplido con toda justicia. Y es más, está dándonos un ejemplo a seguir, un modelo a seguir. Y como tal, si Él pasa por las aguas de bautismo, los que son de Él necesariamente tienen que pasar por las aguas de bautismo. Ahora, ¿estoy diciendo que el bautismo nos salva? No, no estoy diciendo que el bautismo
te vaya a salvar. Incorrecto, falso. Eso es sacramentalismo. Pero sí estoy diciendo que si tú eres de Cristo y amas a Jesús por encima de todas las cosas, tú vas a querer bautizarte. Temes que la gente siempre dice, bueno, yo no quiero bautizarme porque el ladrón en la cruz no llegó a bautizarse y fue al cielo. Ya, pero claro, hay un problema con este argumento. Tú no estás en una cruz. Tú no estás ahí clavado. Pero te puedo asegurar, querido hermano, si aquel ladrón hubiese sobrevivido a aquel acto barbárico, lo primero que habría hecho al bajarse de la cruz, bueno, sería ir al doctor Álvaro, ¿verdad? Y ponerse unas vendas. Y luego se uniría a una iglesia local ahí en Jerusalén y pasaría seguramente por las aguas de bautismo. Por tanto, no debemos usar el ejemplo del ladrón en la cruz para no bautizarnos. Si tú has nacido de nuevo, vas a querer bautizarte, porque tú amas a Cristo. Estás felizmente sujeto a su voluntad. Te apetece hacer la voluntad del Señor, ya no te cuesta. Por tanto, Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Él pasa por las aguas de bautismo. Y desde luego, otra cosa que debemos nombrar es que cuando Jesús pasa por el bautismo, está identificándose con los pecadores. Se está identificando con nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se identifica con el pueblo pecador. Nos acordamos del mensaje que recibimos hace un par de semanas en la iglesia, de Isaías capítulo 53, donde Benny nos leyó que el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios, glorioso intercambio, como antes cantamos. Por tanto, hoy, amados, es nuestro deber bautizarnos. Y si vosotros estáis aquí hoy y decís que tenéis fe en Cristo y no estáis bautizados, os digo que estáis en desobediencia. Estáis pecando contra vuestro amo. Estáis desobedeciendo a vuestro Señor. Y este acto de desobediencia es tan sucio como si fuera un acto de adulterio, un acto de asesinato. Desobediencia es desobediencia. Por tanto, os ruego hoy a que pongáis vuestras vidas en orden, que os sujetéis a vuestro Salvador y Señor, y que seáis bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, amados, concluimos todo diciendo, en primer lugar, el bautismo significa unión. Unión con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En segundo lugar, ¿cómo es esta unión posible? Porque el bautismo también significa identificación con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En tercer lugar, hemos visto que el bautismo también es un acto, por así decirlo, de una promesa de santificación que conlleva dos elementos: mortificación y vivificación. Y todos los bautizados, hasta que no estemos en la tumba, tenemos el deber de vivir una vida digna de nuestro llamamiento. En cuarto lugar, el agua ahora simboliza la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado. El agua no limpia a Pedro, el agua no nos limpia a nosotros, la sangre del Señor nos limpia. Y finalmente, número 5, este acto de bautismo hoy habla públicamente de la fe, de la profesión, de lealtad, de fidelidad de Pedro. Y él está diciendo, a partir de este momento en adelante, él será un soldado fiel en el ejército del Señor de los ejércitos. Así que, queridos hermanos, que podamos gozarnos hoy juntamente con nuestro hermano. Y como he indicado antes, sí, demos gloria a Dios por lo que ha hecho en Pedro, pero también cada uno a nivel personal, que vuelva a pensar, a meditar en sus votos bautismales, para ver si estamos de verdad andando como es debido delante de Dios. Y más allá de Pedro, y más allá de Will y Nicolás, os animo a contemplar la gloria del Dios Trinitario. El Dios que nos ordena a bautizar en su nombre está aquí presente de una forma muy real. Así que vuestra fe sea fortalecida, edificada y bendecida para la gloria del Señor. Vamos a pedir que Pedro salga y oraremos por él y luego él compartirá su testimonio. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, Señor. Aleluya. Señor, muchas gracias por tu buena palabra. Nos instruye, nos edifica, nos da claridad y nos has ayudado hoy
a través de las Escrituras, a entender este acto de bautismo. Señor, estamos muy felices de que tú estás salvando a personas, añadiéndolas a tu iglesia, y como leímos en el Salmo inicial, Salmo 87, salvas a israelitas y salvas a gentiles. Gracias, amado Dios, por tener misericordia de nosotros pecadores. Y ahora, amado Dios, rogamos por Pedro, que tú bendigas, Señor, este testimonio suyo, y que el Señor pueda experimentar tu gozo, tu alegría al pasar por las aguas de bautismo. Que Él se alegre en unión contigo, en identificación con la muerte, sepultura y resurrección de tu Hijo. Que el Señor declare guerra a su pecado y se esfuerce por vivir una vida de fruto espiritual, amado Dios. Que Él entienda que todo su pecado ha sido quitado en el Calvario, y que, Señor, en hoy, este día de hoy, que Él pueda profesar ahora públicamente su lealtad, su fidelidad a tu causa, hasta que esté aquí en esta tierra. Glorifica tu nombre en Él, glorifica tu nombre en su familia. Y pedimos también, Señor, que su hijita y los hijos que hasta darle en el futuro sean criados para la alabanza de la gloria de tu santo Hijo Jesucristo, y que tú des a estos padres la gran alegría de ver a sus peques añadidos al reino de Cristo. Rogamos esto apelando a tu santa misericordia, y en el nombre de Cristo te lo pedimos, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puedes poner esto? ¿Sí? Bueno, buenos días a todos y a todas. Quiero empezar mi testimonio con un versículo, dos versículos de Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, yo lo traigo escrito, pero bueno, voy a ir contándonos. Yo antes de conocer a Cristo siempre he pensado que era un hombre bueno, un hombre justo, que obraba bien, que obraba recto, pero estaba completamente equivocado. Ni era bueno, ni era justo, y era un pecador, un gran pecador. Desde pequeño siempre intenté estar cerca de Dios, por la tradición familiar, por la cultural, por lo social, ¿no? La sociedad de España, que no es que te aleje de Dios, te acerca, pero bueno, de esa manera que ellos hacen, a través de la Iglesia Católica, lo cual cada vez me parecía menos edificante. Lo veía como una rutina, como un cacareo que había que soltar cada domingo, y ahí uno ni sentía ni nada. Era como popularmente se dice, hay un dicho que se dice, ¿no?, que yo, que soy del ámbito de la naturaleza, que los árboles no te dejan ver el bosque, y a mí era como si la Iglesia Católica no me dejara, no me permitiera acercarme a Cristo, ni acercarme a la fe, ni acercarme al Evangelio. Es duro esto que estoy diciendo, pero yo lo sentía así, lo siento así. Llegada mi adolescencia, pues bueno, ya me aparté de todo, me aparté por completo de la Iglesia Católica, y decidí vivir una vida entregada, pues bueno, pues a los placeres del mundo, el alcohol, las fiestas, los derroches, como dice muchas veces nuestro pastor, entre otros muchos pecados. Era yo y nadie más que yo el culpable de esta separación y de rechazar a Cristo. Como dice también la palabra en Juan 5:40, no queréis venir a mí para tener vida. En ocasiones yo le hablaba al Señor, le hablaba a Dios, le pedía por mi familia, le pedía por mis problemas, solo cuando me veía desesperado. Y le ofrecía también cambiar mi estilo de vida si me concedía aquello que me pedía, y luego al final pues nunca lo cambiaba. Hace 4 años pues fue como, no sé, un antes y un después para mi vida, porque ya decidí poner fin a todo esto. Decidí cambiar, decidí poner punto y final, punto y aparte, y cambiar de vida. Entonces fue cuando me voy fuera de España, me voy al extranjero, me voy a República Dominicana a vivir, a trabajar, en fin,
quería salir de España dejando atrás toda mi anterior vida. Y una vez allí, pues el Señor me envió a mí a una mensajera, alguien en la cual pues yo no me habría fijado en un ambiente normal, ni hasta entonces me hubiese fijado, ni me hubiese interesado por ella. Pero Dios hizo que la conociera y que empezara a hablar con ella, que me fuera mostrando el verdadero camino de la fe en el Evangelio. Desde el primer día que hablamos comenzamos a compartir versículos de la Biblia, comenzamos a leer la palabra juntos, a entenderla. Yo empecé a interiorizarla, a hacerla mía, a escudriñar la Escritura y a hacerla parte de mi vida. Es por lo que digo que Dios envió a esta mensajera para que a través de ella pudiera ser su obra salvadora en mí. Fue con ella que visité la primera vez una iglesia cristiana, la iglesia bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, y desde aquella primera vez, de aquel primer domingo, no hemos dejado ni un domingo ni de congregarnos, sea física, sea online, sea como sea, y nunca no hemos dejado de exponer a la palabra desde aquel día. Desde hace ya 3 años estoy en Cristo, desde hace ya 3 años que escuché su llamada, él que me decía que estaba pecando y que tenía que arrepentirme, él que me decía que tenía que escudriñar la palabra y que mi fe en Cristo me hiciera de él y solo para él. Volviendo a la metáfora, al dicho que os comentaba al principio de que el bosque no deja ver los árboles no dejan ver el bosque, ha sido gracias a los árboles, gracias al Evangelio, es ahora cuando siento que estoy dentro de ese bosque. Siento que ha sido a través de la fe que tengo en Cristo, que estoy con Él y soy de Él. Con el bautismo, hoy hago pública mi unión con Cristo. En esa unión que comenzó con el reconocimiento de mis pecados y el arrepentimiento de estas. Y Dios gracias a Jesucristo por su muerte para el perdón de todos nuestros pecados. Para terminar, quiero primero dar las gracias a Dios. A Él y solo a Él sea la gloria por haberme salvado, por haberme rescatado de la condenación eterna que tenía asegurada. También quiero dar las gracias a esa mensajera, a mi esposa, por mostrarme el camino de la salvación, el camino de la fe en Cristo y el amor por su palabra. Y por último, dar las gracias a esta iglesia, a todos vosotros, a todos mis hermanos, que Dios puso en nuestro camino para que a través de ella también vuelva a nacer y poder tener nuestra congregación en comunión con nuestros hermanos. Gracias. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados. Pues vamos a pedirle a Nicolás que salga y también vas a tener que quitar el reloj. No, este no. Ah, no pasa nada. Sí, las botas, sí. Ok, hermanos, y ya está. Y luego después de meterle a Pedro en el agua, cantaremos también una alabanza, así que si Benny ya quiere salir con la guitarra, desde ahí, ok. Gloria a Dios. ¿Vamos ahí, Nicolás? Ok, yo te voy a hacer 3 preguntas, tú contestas diciendo sí creo, y sí creo 3 veces, ya está, ok. Gloria a Dios, amén. Pedro, ¿tú crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees que su Hijo Jesucristo se encarnó para morir por nuestros pecados en la cruz y resucitó literalmente al 3er día? Sí, creo. ¿Y crees en el Espíritu Santo, el autor y el dador de la vida? Sí, creo. Pues Pedro, en base a tu profesión pública de fe y según el poder que me he sido investido como ministro del culto, me da mucho gozo bautizarte en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Un abrazo, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Nos vamos.